urbanos. Ayer hablamos de la eutanasia pasiva. Contigo, Jaime, nos quedamos hasta el final hablando de este tema. El lunes hablamos de otro tema. Hoy, en cambio, algo que tenía muy preocupado. Yo hablé de este tema la semana pasada. El lunes hablé de lo que les voy a decir. Había un artículo en la ley que presentó el presidente Noboa con carácter de urgente a la Asamblea, en el que se mencionaba, se pretendía cobrar un impuesto a la renta. Es decir, te iban a gravar si tú vendías y si tú comprabas. Esto generaría, yo lo dije, hubiera generado, si se hubiera dado, porque gracias a Dios, y ayer escuchamos decir que lo van a sacar, un descalabro en una industria que genera tanta prosperidad y que es totalmente vertical, porque ganan todos allí. Gana el constructor, gana la inmobiliaria, gana el que vende los bienes raíces, gana el maestro grafitero, el carpintero, el maestro de obra, gana el que vende el pan para ellos, el jugo, los almuerzos, el de la camioneta que trae las cosas. La industria de la construcción es realmente muy importante. Entonces ayer lo sacaron y esto gracias a Dios se ha dado. Pero hoy hemos invitado a algunos brokers que vienen, algunos corredores de bienes raíces que están, y está con nosotros mi querida amiga la licenciada Paola Rivera, a quien saludamos esta mañana y a quien vamos a entrevistar. Buenos días, Paola. Gusto de saludar. Eduardo, un gusto estar en mi casa. Sí, señora. Esta es mi casa. Sí, señora, así es. ¿Cómo ves el tema? Bueno, tras las declaraciones de Valentina Centeno en su calidad de presidenta de la Comisión de lo Económico, realmente nos tranquilizamos como sector el día de ayer, porque veníamos muy preocupados, porque definitivamente si se aprobaba ese artículo tal como lo había mandado el Ejecutivo, iba a haber un verdadero descalabro en el comportamiento del mundo inmobiliario, porque realmente la mitad de las bienes raíces se mueven para consumo y la otra mitad es por inversión. Entonces, todo lo que es bienes raíces por inversión se iba a caer, porque nadie quiere pagar impuesto a la plusvalía, que ya es alto, sí, señor, y luego pagar un impuesto a la renta que según el ingreso y la tabla del que vendía podía llegar hasta el 37%, porque hay personas que pagan esos impuestos a la renta. Entonces esto iba a ser muy de lamentar. Entonces comenzamos nosotros como gremio a tratar de hacer lobbying, a tener pues un poco de voz en los medios y tratando de hacer también un poco de presión ante la Asamblea, muy conscientes de que este tema ya no era el Ejecutivo, sino que realmente estamos en manos de la Asamblea. Ahora hay que decir las cosas buenas. El informe que va a presentar la Comisión están trabajando, es algunos días antes del plazo que tenían para presentar. Entonces eso es bueno, estamos muy satisfechos por eso y confiados, Eduardo, en que si el presidente se le chispoteó, porque sí se les chispoteó, han tenido capacidad de reacción y eso es muy importante en política y en administración pública, porque han tenido capacidad de reacción, porque de hecho han corregido, porque yo me imagino que Valentina Centeno, que es del movimiento político del presidente, tiene que haber tenido de alguna manera la anuencia del presidente para que esto se proponga dentro de la comisión que ella preside, ¿no? En conclusión, eso los tranquilizó porque intranquilizó a todo el país. Constructores positivos también nos escribieron, nos escribieron ustedes, la Cámara de Construcción nos escribió, o sea, enseguida hubo un barullo. ¿Qué significaría, por ejemplo, explícale rapidito, qué hubiera pasado si esto pasaba? ¿Qué hubiera pasado con una persona que vendía su casita para comprarse algo mejor? Bueno, estamos hablando de dos impuestos. Dos impuestos, porque como les dije hace un momento, la plusvalía ya es un impuesto alto. Y además de la plusvalía íbamos a tener el impuesto a la renta. Tenemos el caso de una amiga común
que tiene algunas propiedades y ella es gerente comercial de una importante promotora. Sí. ¿Qué ocurría? Como ella paga el 37% de impuesto a la renta, ella me decía, imagínate ahora, tengo un mes para tratar de deshacerme de las cosas y que cuando las quiera vender no me caiga el 37%. O sea, eso, el apuro que iban a tener en algunos vendedores. Te grababan cuando vendías y cuando comprabas. Cuando vendías. Cuando vendías. Cuando vendías. Okay. ¿Ya? Entonces, esto sí ha tranquilizado desde ayer, obviamente, pero hay otro punto que hay que destacar, Eduardo. Esto es súper importante que la ciudadanía lo comprenda. Si bien estamos tranquilos ahora, porque esto si pasaba, iba a entrar en vigencia en enero del 2024, a un mes, no es menos cierto que en el 21 el expresidente Lasso también mandó una ley reformatoria en materia tributaria donde se estableció que a partir del 2027 sí se va a pagar este impuesto a la renta. Entonces, hago un llamado al presidente de la República y a las autoridades financieras del régimen para que se hagan mesas de trabajo, inclusive con la Asamblea, la Comisión de lo Económico, y donde corredores, promotores y constructores que somos parte de la cadena inmobiliaria tengamos voz, mesas de trabajo donde podamos consensuar, porque ya esta bomba de tiempo que teníamos para enero pasó, pero tenemos 3 años para enmendar lo otro, ¿verdad? Enrique San Martín. Algo que no me queda claro, de pronto leí mal o interpreté mal. Entiendo que este impuesto entra en vigencia a partir de los 4 años. O sea, le pregunto a usted, que es la persona que conoce, y la otra, si entra en vigencia después de 4 años, ya... Sí está aprobado. Sí está aprobado. Ok, o sea, pero ahora con esto ya queda insubsistente. No. A ver, Enrique, quedaría, porque anunciaron que va a ser por unanimidad. Qué bueno que se pongan de acuerdo en algo tan importante, que en enero del 2024 no entraría en vigencia lo del impuesto a la renta sobre la utilidad en las compras-ventas inmobiliarias. Pero eso no quiere decir que siga vigente lo que se aprobó en el 2021, que fue la propuesta de Lasso, donde sí habla que en el 2027 se va a comenzar a pagar impuesto a la renta. Por eso es que te digo, tenemos 3 años para trabajar, consensuar, hacer mesas de trabajo y poder también derogar eso, porque va en desmedro del sector. Por un lado queremos crear fuentes de trabajo y por el otro lado queremos que los inversores se asusten, saquen sus capitales. ¿Y quiénes son los que se perjudican? Los de abajo de la cadena. Como dijo Eduardo, el albañil, el carpintero, claro. Ellos son los que realmente se van a perjudicar. Entonces, por un lado hablamos de crear fuentes de trabajo y por el otro lado mandamos leyes que van totalmente en sentido contrario. Correcto. Luisa Delgadillo. Sí, gracias, Eduardo. Paola, un gusto saludarte. Buenos días de mi parte. Yo tengo una pregunta. Más allá de este punto que de momento se ha podido capear, al menos temporalmente, y como bien señalas, quedan 3 años para trabajar en terminar de crear conciencia en lo perjudicial que serían estos impuestos para el sector inmobiliario. ¿Cómo está cerrando este año el sector inmobiliario y cómo se proyecta para el año venidero? A ver, nosotros somos corredores especialmente de San Borondón, y no es cuña, es la verdad. La seguridad jurídica que ofrece San Borondón, los estímulos tributarios y las exenciones tributarias que tiene San Borondón, son ordenanzas que han servido de modelo para otros cantones. Tener alcaldes coherentes y con limpidez de idea y claridad de conceptos ha hecho que haya un desborde inmobiliario en el 2023. Ya tenemos que salir a buscar clientes y no esperar que nuestros celulares suenen, porque es una cantidad de desarrollo inmobiliario impresionante. Y no solamente, Luisa querida, el desarrollo inmobiliario que a veces
lo reducimos a la parte inmobiliaria residencial. Son proyectos de 220 millones de dólares que se han puesto en marcha en el 2023 en San Borondón, te hablo específicamente. El proyecto NUMA de LFG, que va a ser el mejor centro logístico e industrial del país, con una inversión de 45 millones también. Entonces, hemos rebasado las expectativas de lo que San Borondón había como municipio programado de inversión inmobiliaria para el 2023. Esto a la par de que exista también paralelamente toda la obra que implica ese polo de desarrollo y esa proyección tan grande, porque y cuidado, y nos ocurre lo que lamentablemente hemos visto en otros sectores, como por ejemplo el de la vía a la costa, que tienen serios problemas y está sobrepoblado y es una cuestión impresionante, con una serie de problemas que ahora deben enfrentar quienes habitan allí. Correcto. El tema de vía a la costa es un problema también que tienen que atender las autoridades locales. Confío en que aquí les va a atender el asunto, porque se caotiza también salir, porque es la única vía por la cual pueden salir a Guayaquil, a la ciudad. Así es. Entonces tendrán que buscar soluciones y copiar. Eso fue una muy buena noticia que dio Juan José ayer en el aniversario de la parroquialización de La Puntilla, donde han firmado, eso me pareció espectacular, en materia de seguridad, un acuerdo con Guayaquil, que si han asaltado en X urbanización de San Borondón, tener todo monitoreado y cerrado para que si se escapan a Guayaquil, Guayaquil pueda responder y ayudar a San Borondón en la búsqueda del delincuente. Pero si eso ya lo han firmado y ya lo están trabajando mancomunadamente, también sería interesante que San Borondón le preste su master plan vial, que ha merecido aplausos en el extranjero. Inclusive en estos días Juan José va a recibir una condecoración en el extranjero y de la ONU, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, que comparta este master plan que se está ya llevando a cabo en San Borondón. Comenzamos con pasos, comenzamos porque los corredores, como yo le dije ayer, nos sentimos un poquito parte de tu triunfo, porque todos los días trabajamos para esto, ¿verdad? Así es. Entonces, ya en pocos días comienzan a hacer un paso a nivel distributivo de tránsito, por Alhambra, claro, ¿no? O por el Río Centro, San Borondón, Entre Ríos, en los arcos, en los arcos, y muchas otras cosas que, Eduardo, están ya en carpeta, ¿no? Entonces sería bueno que este modelo exitoso, Guayaquil, se replique. Claro que sí. Muy bien, sí. Yo también tengo la misma preocupación que tú, Luisa. No solamente en San Borondón, en todas partes, el mismo Guayaquil, etcétera, porque el tema del tránsito, si está ordenado, en todas partes del mundo hay tránsito. Así es. En las metrópolis más grandes, pero si está ordenado. Claro. A mí me preocupa es el tema de los parqueos. Eso, Paola, porque hay gente constructores que hacen edificios y hacen justamente, y son comerciales, y solamente venden un parqueo o dos para los dueños de las oficinas o los locales comerciales, y hacen un parqueo muy chiquito y se llena de gente. Entonces, y a veces solo uno. Sí, a veces solo uno. Entonces, yo entiendo que este es un problema. Años atrás lo hablamos con el emérito aquí, con Jaime Nebot, y ahí se arregló bastante en Puerto Santana, que tenía ese problema. Entonces era Puerto Santana. Es lo que está significando. Porque hubo una ordenanza. Porque hubo, es que una ordenanza donde no te obligaban a comprar con parqueo ya. Con parqueo. Porque de lo contrario lo que estás comprando es un problema. Un problema. Así ¿verdad? es. Entonces, un problema. Ahora, los parquímetros solucionaron en gran parte el problema de Puerto Santana. Sí. Pero el asunto parqueo es un tema bastante complejo, por decírtelo así, porque ya no tiene que ver con vialidad, también sino con el comportamiento de la ciudadanía. Si podemos salir a Guayaquil, a la ciudad, en un solo carro y ponernos de acuerdo y coordinar entre los miembros del núcleo familiar para usar un carro y no cautizar, es también parte de la cultura que como ciudadanos tenemos que tener. Y no solamente de ellos, mi querido Eduardo, Paola, Enrique, Jaime, hay otro detalle.
Hay otras direcciones, las que dan permiso para la construcción de determinado tipo de negocios, como por ejemplo, solamente para citar a guisa de ejemplo, y perdón que traiga a ejemplo mi caso, al frente de donde yo vivo hay un centro médico, que a su vez es prestador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que funciona hace 4 o 5 años. Yo llegué a vivir allí hace 15 años y no tenía problema con mi estacionamiento, pero a raíz de que entró a operar esto, que no tiene un espacio para garaje, resulta que yo tengo a todos los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se hacen ver allí, metidos en mis parqueaderos, y ustedes no saben los terribles dolores de cabeza que tengo para obligarlos a salir, porque ellos argumentan que mi parqueadero es público. Ya, no lo ahora es. hay una ordenanza. Solo un tema, Paola, solo un tema. Pero yo me baso, es que aquí tiene que haber una ordenanza para los constructores. Así es. Porque son los constructores los que tienen que planificar. Y eso tiene que venir, por eso lo dijo Paola, con el municipio. El municipio tiene que pensar a futuro. Porque lo que dices tú, siempre lo decía aquí cuando trabajaba en el seminario, Ramiro, tienen ese tema, que había que hacer el carpooling, eso. La cultura del ecuatoriano de Guayaquil está funcionando en San Borondón, sí, para llevar, pero para venir a Guayaquil, uno trabaja aquí, otro trabaja acá, es complicado. Pregúntale a mi amigo Eduardo Peña. Sí, transporte alternativo, bicicleta. Pero te digo, yo no lo veo eso como real, pero en cambio sí veo concreto poder hacer una ordenanza y no permitir que en espacios como el que está diciendo Luisa, ella vive en un sitio de vivienda, le pongan al frente, y lo que vas a tener es un mal rato siempre porque se te van a parquear. No sé cuándo irme de allí. Lo triste es que yo hice una inversión importante en mejorar el departamento, pero ahí está, ¿quién autorizó o qué dirección construir aquello sin prever que esa es una zona donde hay domicilios y residencial? Sí. Y no saber si un negocio de esa naturaleza cuenta o no con un espacio para parqueo. Te digo algo, hay una ordenanza del 2016, septiembre de 2016, una ordenanza que dictó Guayaquil. Luisa, es súper tajante, donde te dice, ustedes podrán, ya no hay corredores comerciales, eso es un mito, eso está en la cabeza de los desinformados. Podrás desarrollar un proyecto menos educativo, prohibido en Kennedy y en Urdesa, siempre y cuando el negocio que quieras poner sea amigable con el sector y donde asegures los suficientes parqueos para no caotizar el vecindario. Exactamente. Entonces, yo te voy a pasar esa ordenanza. Yo te agradezco. Porque si este establecimiento consiguió sus permisos posteriormente al 2016, tienes todo el derecho de hacer un reclamo formal en el municipio de Guayaquil. Claro que sí, así es. Porque es y no es solo mi caso, seguramente se replican problemas como estos en muchos sectores de la ciudad, como tú lo decías, Eduardo. Jaime Velázquez, solamente un comentario final. ¿Qué serán 15 años, 12 años que hablamos aquí contigo y luego se lo comentamos a Juan José Yunes, que la forma en la vía San Borondón que podías tener un camino era hacer un viaducto, porque como es en línea recta, ibas cayendo, se lo hemos comentado varias veces, pero dice que es muy caro y además tienes el problema de que como hay agua tendrías que pilotear, pero esa era una opción, Jaime, para lo que estamos hablando, ¿verdad? Así es, mi querido Eduardo, y la otra opción que se tiene es elevar justamente los cruces donde se complica el tránsito. En este caso, justamente no está Río Centro, San Borondón y Village, que en esa entrada es donde complica todo el ingreso de flujo vehicular que viene de Guayaquil. Y los semáforos tienes que hablarlos en las horas pico para que den la vuelta, o la gente que tiene que girar, por lo menos gire sin necesidad de parar en un semáforo. De esa manera el flujo sigue y continúa. Pero si eso no se toma en cuenta, el día de mañana será peor. Como lo dije hace 12 años, hoy en día se están pagando las consecuencias de no tomar justamente las acciones necesarias para evitar que esto suceda en San Borondón. Guayaquil está por el mismo camino. Sí, es un tema, lo que pasa es que y tú lo comentaste, era una salida. Todas las urbanizaciones que se están construyendo, tanto vía la costa como la vía de San Borondón, que son las del polo, son las que se desarrollan. El tema tránsito ya no es un tema
para no pararle bola. Hay que pararle bola. Totalmente. Con orden, primero es con orden y tomando alternativas como las que decías tú, etcétera. Bueno, hemos llegado al fin del programa. Querida Paola, gracias. Luisa, Enrique, qué gusto que se haya quedado usted abuelito hasta esta hora. Sí. Don Jaime, y nos topamos a las 2:30 de la tarde en la segunda emisión de Diálogo y en la tarde y en el Diálogo de la tarde y en el Diálogo Nocturno también con Enrique Bolito San Martín. Gracias.